Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús. Hoy vamos ya con el tema número 2 y hoy se llama En contexto. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de lo que rodeaba a esto de las enseñanzas por medio de parábolas y todavía no vamos a comenzar a estudiar ninguna. De hecho, hasta el siguiente tema. Ya en el tema 3 empezamos, pero hoy vamos a ver por qué. O sea, el tema anterior vimos lo que era una parábola y lo vimos en la definición en griego y la definición en hebreo y que vemos que también las definiciones eran muy parecidas. Fíjense que buscando ahí en la Reina Valera 1960 hay una definición de parábola y se las quise poner porque es mucho más sencilla de lo que el original griego y el original hebreo, que también se me hacía sencillo, pero bueno, para hacer un poquito más digerible, vean lo que dice la definición de la Reina Valera 1960. Dice así: la parábola es una comparación larga en la que se dice o se da a entender que una cosa es como otra. Así, lo que les decía, el asemejar, el comparar, es en sentido figurado, es algo igual. Y bueno, usábamos una cosa, un ejemplo de la vida cotidiana para expresarnos a verdades espirituales. Para esto era el uso de las parábolas. Y de hecho también para esto fue el uso de las parábolas en el Antiguo Testamento. Quiero darles algunos datos generales. Miren, la palabra parábola se usó 56 veces en toda la Biblia, en toda. De hecho, no siempre fue utilizada por el Señor. Por ejemplo, vemos en el libro de Números que el que realmente o el que habla en parábolas es este Balaam cuando Balac quiere que maldiga a Israel. Él es el que usa mayormente en el Antiguo Testamento esta palabra, pero también el Señor la usa. De hecho, aparece 11 veces en el Antiguo Testamento la palabra parábola. Entonces, obviamente, las 45 veces restantes, pues todas aparecen en el Nuevo Testamento. Y también hay algo importante, las parábolas de Jesús totalmente se encuentran en los evangelios, pero no en los 4, sino nada más en 3. Bueno, vamos a ver. En total, en todos los evangelios hay 42 parábolas. No les van a salir las cuentas porque no siempre que hay una parábola, el Señor menciona que es una parábola. Entonces no vamos a ver esa palabra ahí. Pero en total, el Señor usa esta forma de enseñar 42 veces en total, pero de las cuales Mateo registra 23 parábolas. Solamente son datos generales que no nos hacen mal en conocer. Marcos hace referencia a 7 de esas 23 y agrega 2 más. Y Lucas hace referencia a 10 de esas que ya mencionaron Mateo y Marcos y le agrega 17 más. Entonces, cuando comparamos, pues el que más hace referencia a las parábolas, pues es Lucas. Y Juan no habla de parábolas, él se dedica a otra cosa. Recuerden que el propósito de Juan, también ya estudiamos esto, es presentar a Jesús como Dios. Más que hacer a lo mejor énfasis en las enseñanzas, él hace énfasis en los milagros. Él hace énfasis en la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que, bueno, también en la enseñanza, pero Juan es el único que habla de todos los nombres y de todas las características de lo que es Jesús y cómo se presenta como el yo soy. Juan hace mucho énfasis en esto, en que Jesús es el gran yo soy. Entonces, pues Juan no se da la tarea de escribir las parábolas, realmente nada más son Mateo, Marcos y Lucas los que hacen referencia a las parábolas. De hecho, si hacemos un recuento o queremos hacerlo un recuento de la vida de Jesús, pues Lucas aporta mucha más información porque recuerden que él no era apóstol de Jesús, él después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él se da la tarea de recopilar todos los hechos y escribirlos, y él también escribe el libro de Hechos. Bueno, ese es un dato extra. Pero entonces sabemos ya que vamos a estudiar 42 parábolas. Bueno, entonces vamos ahora sí a la palabra de Dios y hablar un poco por qué esta necesidad. Ya sabemos que Dios lo hizo porque la gente no quería escuchar. Jesús utilizó el mismo método como lo vimos también en el tema anterior, porque el profeta había anunciado que Jesús hablaría
a la gente, que Dios hablaría a la gente solo por medio de parábolas. Y nuestro Señor Jesús así lo hace. Él habla por medio de parábolas que claro que después explica, así se expresa, así se comunica con la gente en general por medio de parábolas y ya sabemos que pues con sus discípulos y sus más allegados pues es la otro tipo de enseñanza. Pero las parábolas también son muy importantes de meditar porque en ellas encontramos misterios muy profundos. Y miren, el Señor desde el Antiguo Testamento ya había explicado el por qué hablar con parábolas. Mira, le dice a Ezequiel, él le da esta orden a Ezequiel en el capítulo 17, versículo 2, al profeta Ezequiel le dice, Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Esto es importante porque a él, a Israel, es al que le dirige estas parábolas. Si entramos en contexto, por eso se llama hoy en contexto el tema de hoy, eh, Jesús llega a predicar ¿a quién primeramente? A la casa de Israel. Y es a ellos a los que les compone parábolas. Es a ellos a los que les enseña así. Obviamente que quedaron escritas también para nuestra enseñanza. Pero si tú ves el contexto, él vino no a los gentiles. De hecho, él predica muy pocas veces con gentiles. A los gentiles, recuerdan esta mujer sirofenicia que se acerca y quiere que le haga un milagro para con su hija, y el Señor le dice, he venido para darle pan a los hijos y no a los perrillos, ¿no? Y entonces dice, no está bien que se lo dé a los perrillos, es para los hijos. Pero bueno, ya sabemos esta historia, ahorita no me voy a detener en esto, pero esto estaba diciendo que Jesús fue enviado primeramente a los suyos, y también recordemos que Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es por eso que a ellos se refiere con parábolas, porque ellos son la casa de Israel y nuestro Señor Dios había profetizado desde antes que así les iba a hablar a ellos. Recuerda que Mateo nos lo confirma. Y le dice Ezequiel, compone una parábola a la casa de Israel, porque así es como les voy a hablar, a través de cosas figuradas, a través de parábolas y no directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y también se lo dice al mismo Ezequiel. Vamos a Ezequiel 24, versículo 3, nada más voy a leer la primera parte. Dice así, y habla por parábolas a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces aquí está diciendo el por qué. ¿Por qué el Señor elige hablar por parábolas y no directamente a la casa de Israel? Porque la casa de Israel se había convertido en una casa rebelde, en una casa que no quería escuchar, bueno, en personas que habían endurecido su corazón. Recuerda que también Ezequiel es el que ve la visión esta de los huesos secos. Bueno, él ve cómo claramente se les llena pues de carne, de tendones, de piel, todo, y estaban muertos, así como la casa de Israel estaba muerta. Y solamente necesitaban el soplo del Espíritu Santo para vivir. Es lo único que podía hacer que el pueblo de Israel viviera. Entonces, no estaban escuchando porque ellos estaban muertos y ellos estaban muertos en su rebeldía, en su pecado. Y por eso Dios elige esta forma. Por eso le dice a Ezequiel en el versículo 17, compone una parábola, y en el capítulo 24 le dice porque Israel es una casa rebelde. Entonces así dice el Señor. Es decir, que estas parábolas no se las sacaba Ezequiel de la manga, sino que todo esto era palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Y también él mismo dice que él no venía a hablar por su propia cuenta, sino que él hablaba de parte del Padre, que también es Dios. Entonces, así dice Jehová el Señor cuando escuchemos las parábolas que nuestro Señor Jesús nos está enseñando. Es el mismo Dios hablando a través de parábolas, y es por eso que tenemos que ponerle mucha, mucha atención. Por una parte, las parábolas eran una consecuencia de la rebeldía de Israel, pero también por otra parte, las parábolas eran parte de una misericordia. Mira, veamos lo que le dice el Señor a Oseas. Oseas capítulo 12 versículos 9 y 10 dice así, porque yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. A cuando se refiere en este capítulo 12, si ustedes lo quieren leer todo, se refiere a Efraín, que también es parte de Israel, como una casa rebelde, mentirosa, fraudulenta,
y que se aparta totalmente de Dios, como que siempre vivían en la iniquidad. Y le dice el Señor en los versículos 9 y 10 que Él todavía le haría morar en tiendas y le hace recordar el tiempo en el que estaba en el desierto. Le hace recordar cómo ellos tuvieron que vivir en tabernáculos, en tiendas, y festejaban así la fiesta de los tabernáculos. Esto ya fue después, cuando ellos recordaban cómo estuvieron viviendo en tiendas en el desierto cuando habían sido liberados de Egipto. Cuando Oseas habla de esto, él se está refiriendo a esa liberación del pecado. Y recuerda que Dios habla en parábolas porque la gente vive en pecado. Pero también las parábolas es palabra de Dios y las parábolas pueden llegar a tocar tu corazón. Si tú te encuentras hoy en pecado, si tú te encuentras hoy en rebeldía, si tú sientes como que no escuchas la voz de Dios, tal vez es porque el Señor está usando parábolas contigo, porque tú no has querido escuchar la voz de Dios, has sido rebelde. Pero si Él sigue usando parábolas contigo, es porque Él quiere que le escuches. Ahora lo que nos toca a nosotros como personas que escuchamos por parábolas, es rogarle a Dios esa sabiduría para poder entenderlas. Por eso quise iniciar estos dos temas con esta introducción. No es cualquier tema lo que vamos a ver, sino es muy importante porque son misterios escondidos en las parábolas y si aún sientes que el Señor te habla en parábolas porque no lo comprendes, pues aún el Señor tiene misericordia y aún te hará volver de la esclavitud del pecado. Aún te sacará de esa tierra de Egipto. Egipto simboliza el mundo, simboliza la maldad, el pecado, la influencia demoníaca. Si tú has caído en estos pecados, porque has descuidado tu comunión con Dios, porque a lo mejor has sido rebelde y no has querido escuchar la voz de Dios, el escuchar estas parábolas, el empezar esta serie, ojalá no te pierdas ningún tema para que podamos pues profundizar en las enseñanzas de Jesucristo, es todavía parte de esa misericordia que Él quiere para tu vida, para que tú lo entiendas. Él quiere todavía hablarnos, quiere todavía tener misericordia de nosotros y por eso es que aún Él nos habla por palabras, aún nos va a profetizar, aún va a aumentar la profecía en nuestra vida para que podamos tener ojos para ver y oídos para escuchar. Roguémosle a Dios que así sea y que podamos entender la palabra de Dios tal y como Él quiere que la entiendamos. Bueno, hermanas, que Dios las bendiga.